El silencio como práctica espiritual. Vivimos rodeados de ruido. No solo el ruido de la ciudad, de los autos, de las pantallas, sino el ruido constante de nuestros propios pensamientos. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, la mente habla, comenta, juzga, recuerda, anticipa y casi nunca calla. Pero ¿qué pasaría si el silencio no fuera vacío, sino un espacio sagrado? Hoy no venimos a hablar del silencio como ausencia de sonido, sino como una presencia viva, como una práctica espiritual antigua, profunda y transformadora. El silencio no es huir. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que el silencio es incómodo, que hay que llenarlo con palabras, música, distracciones, que quedarse en silencio es perder el tiempo. Pero en las tradiciones espirituales más antiguas, el silencio no era una huida del mundo, sino una entrada consciente en uno mismo. Los monjes, los místicos, los sabios, no buscaban el silencio para escapar, sino para escuchar lo que normalmente no se oye. El ruido interior. Cierra los ojos por un momento, no ahora, más adelante, cuando estés listo. Cuando lo hagas notarás algo. Aunque el entorno esté en calma, por dentro hay movimiento, pensamientos que aparecen sin permiso, emociones que reclaman atención, voces internas que opinan sobre todo. Ese es el ruido más difícil de silenciar y también el más importante de observar. El silencio espiritual no empieza afuera, empieza cuando dejamos de luchar contra ese ruido interno y comenzamos a mirarlo con amabilidad. El silencio como maestro. En el silencio no recibimos respuestas inmediatas, y eso puede frustrarnos. Pero el silencio no enseña con palabras, enseña con experiencia. En él aprendemos a reconocer quiénes somos sin etiquetas, distinguir la voz del ego de la voz profunda, sentir sin huir estar, sin hacer. El silencio nos confronta, y por eso lo evitamos. Una puerta antigua. Desde el budismo hasta el cristianismo contemplativo, desde el sufismo hasta las tradiciones indígenas, el silencio siempre fue considerado una puerta. No una puerta hacia algo externo, sino hacia lo esencial, porque cuando todo calla, algo verdadero puede emerger. En la próxima parte, exploraremos por qué el silencio nos incomoda tanto y qué revela realmente cuando nos atrevemos a permanecer en él. El silencio nos incomoda porque nos deja a solas con nosotros mismos. En un mundo que premia la distracción constante, estar en silencio se siente casi como un acto de rebeldía. Apenas cesa el ruido externo, la mente busca algo a lo que aferrarse. El teléfono, un recuerdo, una preocupación, cualquier cosa que evite ese espacio abierto que el silencio crea. Y es precisamente ahí donde comienza su poder espiritual. No tememos al silencio por lo que es, sino por lo que revela. Cuando no hay estímulos externos, salen a la superficie pensamientos que hemos reprimido, emociones que no hemos querido sentir, preguntas que no hemos sabido responder. El silencio actúa como un espejo honesto. No juzga, no corrige, no consuela inmediatamente, simplemente muestra. Muchas personas creen que practicar el silencio significa dejar la mente en blanco, pero esa idea genera frustración, porque la mente no funciona así. Pensar es su naturaleza. La práctica espiritual del silencio no consiste en eliminar los pensamientos, sino en dejar de identificarnos con ellos. En lugar de seguir cada idea como si fuera una orden, aprendemos a observarla pasar, como una nube que cruza el cielo. Con el tiempo, algo cambia. El ruido interno empieza a perder fuerza, no porque desaparezca, sino porque deja de gobernarnos. Descubrimos que detrás de los pensamientos existe un espacio más amplio, más tranquilo, que siempre estuvo ahí. Ese espacio es conciencia, presencia, ser. El silencio nos enseña a habitar el momento presente.
Cuando no hablamos, no planeamos, no explicamos, la atención se asienta en lo que está ocurriendo ahora, la respiración, las sensaciones del cuerpo, el latido del corazón. En ese estado, el tiempo parece ralentizarse y la vida se percibe con mayor claridad. En muchas tradiciones espirituales se dice que la verdad no se puede explicar, solo experimentar. El silencio es el lenguaje de esa verdad. Las palabras dividen, definen, limitan. El silencio integra. En él no hay argumentos, solo comprensión directa. También es en el silencio donde aprendemos a escuchar de verdad, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Escuchar lo que sentimos sin justificarlo. Escuchar lo que necesitamos sin disfrazarlo. Escuchar lo que duele sin huir. Este tipo de escucha profunda es sanadora porque nos devuelve a la autenticidad. Practicar el silencio no requiere retirarse a una montaña ni aislarse del mundo. Puede comenzar en momentos simples, unos minutos al despertar, un instante antes de responder, una caminata sin auriculares, una comida sin pantallas. Cada uno de estos actos es una forma de recordar que no siempre necesitamos hablar, reaccionar o producir. Al principio, el silencio puede sentirse incómodo, sin rigidez ni esfuerzo. Y cómo esta práctica transforma la relación con nuestros pensamientos, emociones y con los demás. Practicar el silencio no significa cambiar quién eres, sino recordar lo que ya está en ti. No se trata de forzarte a estar quieto ni de imponer una disciplina rígida, sino de crear espacios donde puedas volver a escucharte sin interferencias. El silencio verdadero no nace del control, nace de la disponibilidad interior. Una de las formas más sencillas de comenzar es a través del silencio intencional. Elegir conscientemente momentos del día en los que no hablas, no consumes contenido y no te distraes. Puede ser al despertar, antes de dormir o en medio de la jornada. No hace falta que sea mucho tiempo. Incluso 5 minutos de silencio consciente pueden transformar la calidad de tu día. Durante esos momentos, no intentes lograr nada. No busques calma, no persigas paz, no luches contra los pensamientos. Simplemente permanece. Observa la respiración tal como es. Siente el cuerpo. Nota los sonidos que aparecen y desaparecen. El silencio no se crea, se reconoce cuando dejamos de interferir. Con el tiempo, esta práctica comienza a extenderse más allá de esos momentos formales. Empiezas a notar silencios naturales entre pensamientos, pausas antes de reaccionar, espacios internos mientras hablas o actúas. Ahí es donde el silencio deja de ser una práctica aislada y se convierte en una forma de estar en el mundo. El silencio también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando aprendemos a callar internamente, escuchamos con mayor profundidad. Ya no escuchamos solo para responder, sino para comprender. Esto cambia la calidad de las conversaciones, reduce los conflictos y genera una presencia más auténtica. A veces, una escucha silenciosa sostiene más que 1000 palabras. En el plano emocional, el silencio nos enseña a sentir sin huir. Muchas emociones se intensifican porque las resistimos o las narramos constantemente en la mente. En el silencio, las emociones pueden moverse, expresarse y disolverse de forma natural. Descubrimos que sentir no es peligroso y que no todo necesita ser explicado o corregido. Hay un punto importante que suele pasarse por alto. El silencio no nos vuelve pasivos. Al contrario, nos vuelve más lúcidos. Desde el silencio, las decisiones surgen con mayor claridad. Las acciones se vuelven más alineadas y el agotamiento disminuye. Actuamos menos desde la reacción y más desde la comprensión. A medida que la práctica madura, empezamos a reconocer un silencio que no depende de las circunstancias. Puede haber ruido afuera, actividad, conversaciones, responsabilidades.
Y aún así existe un fondo silencioso que permanece intacto. Ese silencio no se pierde, solo se olvida cuando la atención se dispersa. Muchas personas describen este estado como una sensación de amplitud, de estar sostenidos por algo más grande que la mente. No es una experiencia mística lejana, sino una intimidad profunda con el presente. Es el silencio que estaba antes de la primera palabra y que permanece después de la última. Integrar el silencio en la vida cotidiana es un acto de amor propio. Es darte permiso de no estar siempre disponible, de no tener respuestas inmediatas, de no llenar cada espacio. Es reconocer que en ese espacio abierto hay sabiduría, descanso y verdad. A lo largo de este recorrido hemos visto que el silencio no es ausencia, no es vacío y no es huida. El silencio es un espacio vivo donde la mente descansa, el corazón se ordena y la conciencia se reconoce a sí misma. No es algo que tengamos que crear, sino algo que siempre ha estado ahí, esperando a que dejemos de llenar cada instante. Cuando aprendemos a habitar el silencio, la vida comienza a sentirse diferente. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejamos de enfrentarlos desde el ruido interno. Respondemos con más claridad, sentimos con más honestidad y actuamos con mayor coherencia. El silencio no nos aleja del mundo, nos devuelve a él con presencia. Tal vez no puedas vivir en silencio todo el tiempo, y no es necesario. Basta con recordarlo, basta con regresar a él una y otra vez, en una respiración consciente, en una pausa antes de hablar, en un instante de atención plena. Cada regreso al silencio es un regreso a ti. Si este video resonó contigo, si sentiste calma, claridad o simplemente curiosidad, te invito a quedarte. Aquí exploramos temas de conciencia, espiritualidad y autoconocimiento, sin prisas, sin dogmas y con profundidad. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es elegir crear espacios de reflexión en medio del ruido cotidiano. Activa las notificaciones para seguir caminando juntos, palabra a palabra, y también silencio a silencio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y sobre todo, gracias por permitirte el silencio.